Cuando consigues comunicar de una manera natural y empatizar con esa persona que tienes enfrente, entonces se produce la magia de la conexión. Y es lo que tratamos de hacer, tanto Javier como yo, en nuestros podcasts. Al final buscamos conectar contigo, con esa persona que nos está escuchando y que al final lo que busca es pues, crecer a nivel de comunicación, crecer a nivel de negocio, el marcarte un objetivo de vida y gracias a eso pues entrelazarlo con el negocio. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. Javier es un tío que comunica pues desde la tranquilidad, desde la calma, pero desde para mí, desde una curiosidad innata, ¿no? Por saber qué ha sucedido con aquellas personas que entrevista, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y entra en el meollo de la cuestión. Cuando hay algo que le interesa, pues se olvida del guión y básicamente lo que busca es entrar en conversación. Y eso es un poco lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Decíamos, oye, esto que fluya, joder, los dos nos encanta la comunicación, nos flipa el hecho de poder pues conocernos un poco más. Y Javier me decía, yo me gustaría que fuera una conversación. Y básicamente es lo que busco con estas charlas, ¿no? Aparte de ser periodista, pues él ha decidido montar su propio proyecto, News to You, donde al final lo que busca es captar la atención de determinadas empresas y facilitarle de una forma sencilla el acceso a la información, que esa información esté bien filtradita y que realmente sea útil, que no tenga que perder el tiempo buscando información sobre noticias del sector o sobre cualquier otra cuestión. Seguro que me olvido de cosas, pero después en la charla él nos aclarará mejor cómo funciona su modelo de negocio, cómo ha evolucionado, vamos a descubrir qué es lo que le reta a nivel de comunicación, cómo es capaz de llevar más de 100 entrevistas y no desistir, cómo es capaz también de ir creando su propio proyecto y su propia marca personal paralela y que se entrelacen. Bueno, va a ser una charla muy entretenida y nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Javier. Pues hola, Jesús, muchas gracias por la invitación y por la entradilla, que ya te digo que la vi ayer en LinkedIn y, hostia, te agradezco mucho el tiempo que le dedicas a esto. Qué guay, tío. A mí esa parte de investigación, ¿no? De conocer a la persona, tiene que haber cierta curiosidad ya por ella, ¿no? Es decir que lo que hace me parece interesante. Aparte de eso, pues el poder conocer más sobre esa persona y poder compartirlo, ¿no? Esa parte más, no lo sé, analítica, pues me pone. Es algo que me pone muy... Y me entretiene, o sea, paso horas. Supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que cuando hay un personaje que te genera curiosidad, a veces llegas al personaje de profundizar en un tema, ¿no? Que te gusta. O sea, hay veces que va primero el tema, otros el personaje. Pero sí, así nació nuestro podcast. Nosotros queríamos tomarnos un café con mucha gente, pero que si el mensaje era, oye, te tomas un café, la gente no tiene tiempo, incluso puede quedar como raro. Sí. Y dijimos, oye, ¿cómo podemos disfrazar un café para que lo acepten? Y vimos que si le ponías un micro, una cámara y tal, pues había mucha gente que se animaba. O sea que sí, yo esa obsesión la comparto. Yo iteré, es decir, cuando lancé el canal era más un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, de mejora a nivel de comunicación. Yo hace, pues no lo sé, 5 o 6 años era pues súper introvertido, era incapaz de ponerme delante de un micro, de una cámara, ¿no? Y el hecho de ir avanzando porque la comunicación me llamaba y también me llamaba el hecho de poder conocer proyectos curiosos y aprender de ellos, hizo que después me diera cuenta de que, ostras, es que puedo traer a mi casa a personas súper interesantes con las que generar conexión, establecer colaboraciones, que pueda ser mi propio proveedor, incluso lo que ha sucedido, que acaben siendo clientes, ¿no? Es brutal ese poder de conexión del podcast. ¿Lo visteis claro desde el principio? O sea, ¿dijisteis vamos a por ello? ¿O cómo empezó todo eso? ¿Cómo lo entrelazaste con el negocio? Que al final quizás es lo más difícil. Pues mira, nosotros... O sea, yo tenía un proyecto, yo antes trabajaba en Novartis y tenía un proyecto que era hacer un podcast. Y justo ya tenía algunos invitados chulos, pero llegó la pandemia y con la pandemia pues lo paré. No llegó, yo me acuerdo que el 28 de marzo tenía la primera entrevista con César Alierta, que falleció hace poco. Sí. Y dije, hostia, qué bueno tener que uno de los primeros invitados va a ser el que ha sido el presidente de Telefónica durante más de una década y tal. Y luego tenía también a Meritxell Batet, que en esa época era presidenta del Congreso. O sea, hemos conseguido varios invitados chulos y lo hacía yo por mi cuenta con uno de los micros que
que conectaba a mi ordenador. Mi idea era, oye, pues que no me ocupe mucho espacio y lo llevo al despacho de la persona, grabamos y ya está. No tenía ni vídeo, ¿eh? Era un proyecto que se llamaba Aula 01 y era solo para Spotify y, bueno, audio. Claro, ahí eso fue como el germen, ¿no? Es como que, vale, ahora ya sé crear un canal de comunicación, ya sé cómo puedo acceder a los invitados, cómo puedo montar una entrevista, y supongo que después apareció News to You, ¿no? Sí, La herramienta y lo ligaste con ella, pero no es sencillo ligar las dos patas, ¿no? La comunicación y el negocio. sí, como por la pandemia nunca se llegó a hacer Aula 01, me quedó pendiente y dije, ay, pues ya lo haremos. Y cuando al cabo de un año más o menos lanzamos News to You y dije, oye, pues ya había empresas haciendo podcast. Dije, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Traemos a gente que tenga una trayectoria, que sea emprendedora, pero no solo emprendedor. O sea, el otro día estuvo el consejero delegado de Renta 4 y bueno, él no ha montado Renta 4, pero es una historia chula, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Grandes figuras, gente interesante, una buena charla. Hoy hemos grabado a un chico que lo que se propone es crear asientos de 2 pisos para aerolíneas. Él dice que el futuro de la aviación es 2 pisos, nada de ir 3 en fila o 4, sino arriba y abajo, y así la gente de abajo tiene más espacio para las piernas, porque los de arriba van en diagonal. Bueno, un chaval que tiene un reto espectacular y también nos gusta, ¿no? Entonces dijimos, mira, como no hay empresa, porque somos una startup que acabamos de lanzar, no sabemos ni qué haremos ni qué será de nosotros, vamos a lanzar el podcast en paralelo. Al principio era un canal de divulgación, entretenimiento, era una excusa para que yo me quitara una espinita clavada. Y bueno, luego con el tiempo hemos visto que hay gente que acaba siendo cliente, como tú contabas, o al revés, gente que es cliente, oye, le invitamos, charlamos y consolida la relación con ellos. Eso. Brutal. Y lo que decías, esto de cómo llegas a las personas, ¿no? Al final ellas deciden, no recuerdo quién era, creo que el presidente de la Federación Española de Fútbol, o que te decía algo así como, no, me pareció algo diferente, que unos chavales me contactaran para hacer una entrevista, ¿no? Y de esas cosas pues acaban surgiendo pues precisamente colaboraciones. ¿Cuál es el primer paso que das? Y con esto después voy a entrar ya en el terreno personal. Pero antes de entrar ahí, porque me encanta, o sea, ya verás que me encanta divagar, ¿no? Vale. Y porque para mí es lo mejor de las conversaciones, porque acabas en sitios inesperados y eso es súper chulo. ¿Cómo llegas a esas personas? Es decir, a mí una de las cosas que por ejemplo, me dicen, el otro día me contactó un ex compañero y me dice, tú que conoces a mucha gente y tienes muchos contactos, necesito tu ayuda para esto, ¿no? Al final el podcast es que es una fuente de contactos casi infinita. ¿Cómo llegas a esas personas y cómo era tu forma de llegar al principio y cómo es tu forma de llegar ahora? Ha cambiado muy poco, ¿eh? Sí que es verdad que ahora yo intento, cada vez que viene un invitado relevante, sí que intento que, oye, ¿tienes algún amigo al que le gustaría participar, que tenga una buena historia? Y bueno, lo puedo contar, pero a raíz de José Carlos Díez, que vino hace poco, va a venir José Armando Tellado, que es el CEO de Capsa Foods, que es la empresa, la matriz propietaria de Centro Leche Asturiana, cosas así. Arsa, creo, sí. Sí, Carsa, todo esto. Pues es una empresa chula y es un tipo que no está en medios habitualmente. Entonces, él me dijo, venga, os cruzo. Y José Armando es un tío muy majo y aceptó. Entonces, ahora sí que de vez en cuando es un amigo me trae a otro, pero en general el 80% de los invitados es probar combinaciones de email hasta que no te lo rebota spam. Y yo creo que esa parte, porque joder, ahora el tema de los podcasts, sobre todo en YouTube, también lo vemos desde nuestra perspectiva. Yo estoy escuchando constantemente podcasts porque me genera mucha curiosidad, porque vivo en ese sector y porque es mi día a día, ¿no? Me flipa el ver cómo otros entrevistan, aprender, empaparme, para yo seguir en mi mejor versión, ¿no? Y yo veo que al final los podcasts están tendiendo un poco hacia esa intro que te capta la atención, buscar el morbo, ¿no? Y yo creo que la diferenciación está en desligarnos de eso y buscar esa parte que a nosotros nos llena más, obviamente captando la atención, pero con esa parte diferencial, porque si no es que somos uno más, ¿no?
Estoy hablando de Tengo un Plan, de bueno, la mayoría de los podcasts que ahora lo están petando, ¿no? Sí, bueno, nosotros en eso somos, siempre lo decimos, oye, gracias por aceptar, te va a ver muy poca gente, pero gracias por venir. Nosotros no hacemos clickbait, siempre que hay un invitado, pues ponemos la empresa en la que está y si hay algún hito relevante, pues facturación y tal, pues ponemos una descripción de oye, quién es y qué ha hecho, pero no es como, no hay clips que digan, tiene consejero de renta 4, ¿no? Jamás pensarías que su última compra en Amazon fue esto. No hay clips de ese estilo. O Sí. sea, bueno, y quizá deberíamos hacerlo, pero como lo hacemos porque nos gusta, o sea, esto Naval decía, nadie me va a ganar porque yo me paso 16 horas al día jugando, ¿no? Entonces, Sí. si me quieres ganar, hostia, te tiene que encantar y tienes que estar el mismo rato, porque como para ti es un trabajo, no vas a aguantar, vas a tirar la toalla. Entonces, para nosotros el podcast, sí que es verdad que hay veces que estamos muy liados por el trabajo, pero lo hacemos porque nos gusta, no se monetiza, o sea, no hay nada, ¿sabes? Lo haces por curiosidad. Entonces, como eso es bastante genuino. Yo creo que ahí, o sea, coincido contigo. A ver, también nosotros, yo tengo un plan, me da la impresión, nació ya desde YouTube, porque Sergio Beguería era youtuber. Yo y tú nacimos desde el podcast, desde el audio, si no recuerdo mal, ¿no? O Sí. tú también, después creaste el canal de YouTube. Entonces es como un origen diferente y eso también hace que el formato sea diferente, ¿no? En el podcast en general no tienes tanto que captar la atención como en YouTube. Yo creo que esa mezcla de clickbait ético, o sea, si realmente estás diciendo algo que la persona se lo lleve, genial, Sí. es útil para captar la atención y que al final la persona mire el podcast y después diga, pues, oye, qué guay, ¿no? Me ha molado la... Y con el hecho de cambiarlo, yo, por ejemplo, cuando entrevisté a Herrera Bravo, cambié la cover, cambié la descripción y, hostia, llegué a las casi 30.000 visualizaciones con el hecho de... También es un personaje que ahora tiene mucha repercusión, ¿no? Pero ese tipo de cosas influyen a la hora de captar la atención. Y para mí YouTube, que era como un canal secundario, a raíz de eso empecé a darle cierta relevancia, ¿no? Digo yo, ya. No, y lo tiene, y a favor de optimizar, y a lo mejor llega un momento en el que nosotros también optimizamos más lo que hacemos. Sí que es verdad que ahora mismo nosotros en YouStudio no hay una persona responsable de redes, no hay o sea, grabamos entre nosotros, lo editamos, subimos, o sea, es una cosa como que te diría que casi subirlo es lo de menos. O sea, ya llega un Casera, ya. momento en el que contarlo y promocionarlo sea una parte clave. De hecho, hace poco una persona se nos acercó diciendo, oye, que yo me dedico al marketing, quiero formar parte del equipo del podcast, o lo podemos lanzar, tenéis invitados buenos. Oye, genial. O sea, a mí no me gusta la falsa humildad de decir yo no quiero crecer. O sea, eso es genial, ¿eh? Y si se podemos crecer y nos puede escuchar 100.000 personas, mejor. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo vimos con Marcos de Quinto. Marcos de Quinto tuvo un discurso beligerante que polariza y petó el podcast. Pero después de Marcos de Quinto, claro que te sale la duda de decir, ¿traigo a más Marcos de Quinto? Entonces, sí que es verdad que nosotros, como no es un canal de marca personal, sino que es una empresa, somos muy prudentes con prostituir Ya. el contenido. Y también que eso no te lleve hacia donde tú quieres ir, porque igual es que a ti no te apetece crear un canal de comunicación mega generalista, ¿no? Pues a ti te apetece más un canal de nicho. No lo sé, depende del objetivo de cada uno. Igual dentro de unos años dices, hostia, ¿qué potencial tiene ahora mi podcast? Pues sí, me voy a embarcar en crear ahí un canal de comunicación enfocado en un determinado público y impactar a muchísima gente, ¿no? Creo que también ahí es donde está la oportunidad de los podcasts de nicho, ¿no? No tanto enfocado en, pues te hablo de cosas que le preocupan a la mayoría de la gente frente a cosas que le preocupan pues igual a un CEO de una empresa que quiere hacer una determinada cuestión dentro de su trabajo, ¿no? Hay mucha diferencia. Y ahí también es muy difícil viralizar ese tipo de contenido en YouTube, porque igual a personas que le interesen el emprendimiento hay 1.000.000, pero CEOs que les preocupe un determinado problema, pues igual hay 10.000, con lo cual el nivel de visualización no va a ser el mismo. No creo que seamos nunca un podcast de masas, ¿eh? O sea, sería muy raro, pero sí que me gustaría ser un podcast que haya conseguido traer a Ana Botín a charlar. Ajá. Entonces, seguramente el público objetivo a Ana Botín pues le da un poco igual, pero en el mundo empresarial nosotros nos dedicamos al seguimiento de medios, tenemos clientes desde retail y gran consumo
a formación digital para FP. Entonces, somos muy transversal, con lo cual no somos muy agnósticos de sector, es decir, viene alguien de private equity y a mí me encanta porque pienso, oye, ¿y cómo decides dónde poner 100 millones? ¿Y cómo convences a la gente para que te dé parte de su patrimonio? Entonces, viene alguien de private equity y el podcast me parece increíble, pero luego viene Alejandro de Cheslong, que es una empresa que está empezando y que hace prototipos de asientos para aviones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la gente piense cuando escuchan ellos tú y yo, oye, pues hacen buenas entrevistas, son buenas historias y en general, si te gusta el mundo de empresa, emprendedores, altos ejecutivos, tal, pues es tu podcast. No sé, pero ya te digo, sí, Y no, sí, y he dicho. lo entrelazas muy guay. También lo que tú dices, ¿no? Traer a emprendedores con startups que vienen con ideas frescas que dices tú, hostia, joder, qué joven es y fíjate lo que está montando o qué ideas tiene, ¿no? Esas ideas locas que a veces dices, pero esto para conseguir hacerlo realidad, ¿no? Pero ves que él tiene pasión, ¿no? Esa parte mola. Y yo es lo que veo en vuestro podcast, ¿no? Que al final está muy enfocado en llegar a un público objetivo, pues de empresa. Lo que tú dices, hostia, quiero entrevistar a Ana Botín, ¿no? Ana Botín no iría a un podcast generalista, pero igual a un podcast de nicho sí. No lo sé, igual cambia la política de comunicación de las empresas y lo digo desde el desconocimiento, desde mi propia idea. Bueno, vamos a entrar en el terreno personal. Fíjate, de hecho, es por donde suelo empezar, pero es que como la charla contigo me está molando, pues me voy por las ramas. Ah, perfecto. Entonces, ¿por dónde me gustaría empezar? Me gustaría empezar por, quiero que digas una frase donde ligues tu filosofía de vida junto con tu negocio. O sea, que lo resumas en una frase, para empezar. Hostia, qué difícil. Mi filosofía de vida con mi negocio. Sí. Eh, bueno, yo sí que creo que como filosofía de vida creo que no tengo ninguna todavía porque no sé, no me conozco lo suficiente, ¿no? Como para decir, esta es mi forma de ver la vida. Pero sí que diría que a mí me gusta la competición. No sé, creo que no es imprescindible ganar, pero sí competir. Entonces, si yo eso sé que traduce en que pues soy obsesivo, ¿no? Oye, si me pongo con algo, pues soy un pesado con ese tema. Cada cierto tiempo voy cambiando de obsesión y eso hace que pues a lo mejor me interesen muchos temas a la vez. No sé, o sea, en ese sentido sí que creo que soy curioso, competitivo, exigente conmigo mismo. Yo creo que eso, quizá a veces soy exigente con los demás pues porque mi nivel de exigencia lo traslado, ¿no? Eso sí que me puede pasar y eso hace que a veces pues no entienda que la gente puede tener una visión distinta a la realidad de la que tengo yo. O sea que Claro. tú puedes decir, yo soy perseverante. Bueno, perseverante también significa cabezón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero yo sí que creo que si le preguntas a mis amigos, te dirían que sí, que soy buen tío, pero que soy Yo creo que ahí lo que más nos ayuda a todos es el proceso de escucha, ¿no? Y el podcast, o sea, el hecho de hacer un canal de entrevistas hace que tengas que estar escuchando al entrevistado para que la conversación tenga sentido. Y ahí esa parte de introspección se desarrolla muchísimo. Por lo menos en mi caso lo veo, ¿no? Que al final tengo que estar escuchando a la otra persona pendiente de lo que dice y eso hace que, bueno, pues te olvides un poco de tus ideas y de pisar al otro, sino que al final es una conversación de iguales. Esa parte mola. Vamos a entrar también en la parte de tu vida, ¿no? De tu antes. Sí, sí. ¿Qué dos momentos de tu vida deberíamos conocer para saber, para conocer mejor al Javier del presente y conocer a lo que te dedicas? O sea, dos momentos del pasado para conocer mejor al Javier del presente. Esto es como un test de... Pues, a ver, hay un momento, o sea, yo con 15 años, creo que son 14, 15 años, el tipo de bachillerato, mi madre en esa época vivía en un pueblo y el tipo de bachillerato que yo quería estudiar, que era latín y griego, pues Uh-huh. no se impartía en el instituto más cercano. Entonces me tocó irme a vivir a la ciudad, a 45 kilómetros. Entonces ese instituto tenía una residencia, que era una especie de internado, en el que para alumnos desplazados tú vivías allí. Entonces estudiabas y vivías. Y estaba muy guay porque mis compañeros de clase eran mis compañeros de planta en el internado. El internado, que tiene una connotación negativa, esto era un sitio de súper, vamos, que repetiría sin duda.
Entonces, yo creo que eso, a los 15 años, yo ya dejo de vivir en mi casa de lunes a viernes y la continuación del bachillerato fue venirme a estudiar a Madrid. Yo no soy de Madrid. Yo nací en Barcelona, mi madre vivió una parte del tiempo en Zamora, entonces esto pasa en Zamora, ¿vale? Entonces yo de Barcelona me voy a vivir a Zamora y en Zamora a los 15 me voy a este internado. Y ya de ahí a Madrid. Entonces yo llegué a Madrid con 17 años porque cumplo en octubre y a mí me pasa esto de que los primeros casi 2 meses de universidad yo tengo que falsificar el DNI para entrar a discotecas porque soy el único que tiene 17 o de los pocos que tienen 17 años. Entonces, claro, y ahora lo veo y digo, hostia, desde los 15 ya no vivo en casa. Esto es atípico, ¿no? Porque yo me iba a los findes, pero fue como muy pronto. Entonces yo creo que eso es un ejercicio así como de madurez, no sé, de retos, porque es una putada llegar nuevo a un internado, luego te mola mucho, pero al principio es jodido. Encima era típico sitio de 1000 novatadas, o sea, fue guay. Entonces yo creo que ese es uno, el bachillerato universidad que implica en poco tiempo cambios grandes, encima bastante joven. Y luego te diría que, o sea, momentos hay mucho, ¿no? Cuando montamos News to You, ahora y tal, son momentos que están guays, pero yo te diría que en 2018 me voy a vivir a Chicago. O sea, yo hice parte de la universidad un año en Oklahoma y poco después me voy a vivir a Chicago 7 meses por una beca. Y en Chicago es como mi primera experiencia laboral real eh, fuera de España y fue una época guay porque me salieron muchas oportunidades en general. O sea, acabé teniendo 3 trabajos, ganando mucho dinero con 22, 20, sí, 21, 22 años. Y eso fue con lo que dije, hostia, pues está a punto de mover dinero, ganar dinero, trabajar para otros. Ahí sí me abrió, y además tenía trabajos de súper raros. Yo trabajaba limpiando yates el fin de semana en el Instituto Cervantes entre semana y luego dando clases de español a domicilio. O sea, tenía como varias cosas muy Hostia. diferentes. Y cuando llegué a España dije, oye, yo ya he estado ganando mucho dinero, eh, quiero ganar más dinero. Entonces eso me hizo, antes de montar empresas y todo, ese espíritu emprendedor creo que empezó ahí. Entonces te diría esos 2 momentos. O sea, ahí aún no habías emprendido, realmente te estabas empapando del modelo de negocio, de cómo funcionaba por dentro, o ya estabas emprendiendo. Emprendiendo en el sentido, o sea, yo creo que a mí me ha marcado mucho que mi madre económicamente nunca ha estado muy bien y ha tenido épocas que ha estado bastante mal. Entonces yo siempre digo, ¿no? Que uno de mis miedos es arruinarme. A Ya. mí dicen, ¿cuál es tu motor o qué te mueve? Digo, hostia, pues yo creo que soy perseverante y tal, uno de los motores es evitar la mendicidad, tío. O sea, o que me vaya muy mal, o que necesite pedirle dinero a alguien, verme en el paro. Entonces yo creo que siempre he tenido esa hiperactividad de hacer cosas e intentar monetizar lo que hacía por prevenir, ¿no? Eso. Yo qué sé, esto es como el que odia el tabaco porque un familiar murió de cáncer de pulmón o algo así, ¿sabes? Que Claro. son esos reflejos que uno va adquiriendo. Entonces, en esa época no había ni empresa ni nada. Y de hecho, yo me acuerdo que había los jueves, yo salía a trabajar a las 5, tenía 2 horas de clases particulares, de 6 a 8, y a las 8 me iba corriendo a pitar unos partidos de fútbol, porque también me pagaban por pitar una liguilla. Entonces ahí iba en Uber por Chicago, y los jueves era como el día del dinero, ¿no? Porque yo iba recogiendo, todo el mundo te pagaba en mano, y ahí empezaba a pensar, ostras, si quisiera hacer esto a lo grande, ¿cómo tendría que hacerlo? Porque mi tiempo no escala. O sea, yo no tengo, si me ofrecieran ahora 200 euros más por dar 3 clases, no puedo. Entonces, yo ahí pensaba, ¿cómo lo hará la gente? Pero yo ni idea, yo había estudiado periodismo. Entonces ahí sí que hay un punto en el que yo empiezo a pensar, oye, la gente que gana mucho dinero, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo delega? ¿Cómo crea una estructura que gane dinero incluso aunque tú no estés? Entonces, todo eso sí que me generó dudas, pero News to You nace nada. 3, 4 años después de eso. O sea, que era una fase todavía muy inicial. Eh, ¿Tenéis la misma idea de News to You del inicio y ahora o no? Eh, Se ha conservado una parte. Hoy estudio Respecto a modelo de negocio me Sí, refiero. sí. Respecto al modelo de negocio, no ha cambiado demasiado. O sea, estoy yo aquí charlando hoy, pero bueno, New Studio también, o sea, lo monto con Alfonso Coello, que si no es por él, hemos cerrado hace años, que él es el ingeniero y él es la persona que hace que las cosas funcionen. Yo llevo más una parte comercial y tal, pero todo el día a día tal lo soporta él. Entonces, él y yo un día estábamos hablando y decíamos, qué incómodo esto de los muros de pago.
¿Cómo molaría que hubiera un Netflix? Y ahí nos damos cuenta de que se puede montar algo, ¿no? Entonces, News Studio empieza siendo la forma más cómoda del mundo para informarse. Lo que ha cambiado es que ya no le damos servicio a la gente, sino que solo damos servicio a empresas. Pero descubrimos que las empresas, con sus empresas de clipping, de seguimiento de medios, las empresas tienen que gestionar muchísima información a diario. Entonces nos dimos cuenta de que a diario había caos y ruido y demás. Entonces la propuesta de valor última sigue siendo la misma, voy a hacer casi placentero informarse, pero hemos cambiado a quién nos compra. Vale, claro, habéis enfocado hacia no un producto generalista, sino un producto muy para grandes empresas, ¿no? Que al final tienen un determinado problema, que es lo que tú dices, tienen exceso de información y lo que quieren es tener esa información filtradita y masticada, ¿no? Eso es. Va por ahí. Es B2B, pero damos Vale. servicio desde pequeña empresa hasta multinacional. Ahora ya veo mucho la relación, ¿no? Del podcast. Al final entrevistáis a personas que también generan cierta curiosidad a vuestro posible cliente. Es decir, pues quiero conocer al responsable, al CEO de Iberia, quiero conocer, ¿no? Vuestro cliente. Es interesante esa parte, ¿no? Y muchas veces cuando me pasa, cuando estoy con un cliente y estamos definiendo la propuesta de valor del podcast, les cuesta aterrizar en por qué la gente le compra y aterrizar también la parte de quién es su cliente y qué dolores tiene. ¿Por qué? La pregunta que le hago es, ¿por qué van a escuchar tu podcast? ¿Por qué coño ese cliente tuyo, el cliente objetivo tuyo, el público objetivo va a querer escuchar tu podcast, ¿no? Y ahí hay que entrar en esa parte psicológica que vosotros habéis trabajado muy bien, ¿no? Esa parte que habéis trabajado para conocer bien a vuestro público objetivo ha ido, o sea, ¿es cuestión de casualidad, de la propia evolución o hay estrategia detrás? Es casualidad sobre todo, sí, sí. Eso es bastante. Dedicamos poco tiempo. Claro, hay que pensar que New Studio es un equipo muy, muy, muy pequeño. O sea, intentamos que siga siendo lo más pequeño posible. Casi todo el mundo es ingeniero, programador. Entonces, el podcast es casi algo que hay que justificar que siga existiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que absorbernos el menor tiempo posible. Entonces, yo no tengo mucho tiempo, pero no le podría, a día de hoy no quedaría bien que le dijera a alguien, oye, ¿puedes hacernos un poco de prospección de qué tipo de perfiles? Entonces, es algo que va en paralelo. Oye, que sea genuino, que no dé mucho trabajo y que si lo hacemos bien, pero no hay. Es justo lo que alguna vez alguna agencia nos escribe, oye, ¿podréis hacerlo mejor? ¿Os puedo conseguir visitas? Por eso te digo que ojalá crezcamos, pero no es obsesión ahora mismo de, no, si es que nosotros con que la charla sea buena es para nosotros. Claro. Pero Es como un canal de prospección. Claro, es como un canal de prospección, de entrar en contacto con personas, deshacer también tu parte, esto yo lo interpreto, ¿vale? Valídalo tú si es correcto, pero saciar tu parte comunicadora, de investigador, ¿no? Que al final te viene de esa vena periodística y poder entrevistar a gente interesante y te lo pasas guay, porque si no te lo pasaras guay con el podcast, no lo estarías haciendo probablemente, ¿no? Exacto, sí, es justo eso. Tal cual. Vale. Si tuvieras que decir la función más importante, ya lo intuyo, pero tienes que mojarte y decir la función más importante y lo más chulo que habéis conseguido gracias al podcast. A ver, yo diría que lo más chulo es no solo el haber conocido a gente que ha entrado y accederá a una agenda de contactos más fuerte, sino probablemente el haberte ido a cenar con gente o haberte ido a comer con gente que ni de coña te habría aceptado, ¿no? O sea, sí que está muy claro que hay gente que viene al podcast que pertenece a un entorno que es cerrado y no. Esto lo decía Borja Vázquez, ¿no? El de Scalpers decía, tú estás aquí abajo y los que están aquí arriba no quieren que estés arriba. Entonces, tienes que tenerlo en cuenta y esto se puede interpretar como élite empresarial, poder económico, pero sí que es verdad que hay muchas veces un rechazo, es decir, Sí. me has invitado a cenar porque te he caído bien por el podcast, pero ya está, ese es como el elemento en común. Ayer me decía Alfonso, fuimos a ver pádel y me decía, mira, ese tipo, que yo no tengo nada en común con él, me invita o nos llevamos bien porque juego bien al pádel. Si no hubiera ese pequeño elemento, yo no estaría en su círculo o en su día a día. Entonces, lo guay del podcast, que más allá de conocer a gente, te permite a veces crear vínculos con personas que no
que no te habrías cruzado de una forma natural, si la quieres decir. Sí. También ellos se llevan, cuando vienen a un podcast y, hombre, si haces entrevistas todos los días, pues probablemente no, pero no es lo suyo, no es lo habitual que hagan entrevistas todos los días, ¿no? Cuando vienen a un podcast, para ellos, por lo menos el feedback que yo recibo, es también un proceso de aprendizaje, donde al final se llevan, a mí me dicen, joder, me has hecho un proceso de introspección, ¿no? Porque haces preguntas que igual ellos ni siquiera en ningún momento se han planteado, preguntas que pueden ser incómodas o no, pero que al final también les obligas a pensar, ¿no? Y eso también hace, yo por lo menos es lo que siento después, hace que la conversación continúe y las personas les apetezca, pues eso, invitarte a un café o invitarte a lo que sea. Nos volvemos interesantes frente a otras personas. Exacto, es justo eso, tal como has dicho. Eso es guay. Sí. Mola, sí, la verdad es que sí. Llevas más de 100 entrevistas. ¿Hay algo que cambiarías o mejorarías en todo? Sí. O sea, yo, por ejemplo, dejé de hacer las entradillas. Tú has hecho una entradilla y te ha salido muy bien. Yo dejé de hacerlas porque me trababa cada vez que las hacía. O sea, dije, esto es ridículo. Vamos a parar. Y entonces, eso seguro que lo cambiaría. Mejoraría un poco más, que es un proyecto, a ver, estaría pendiente para 2024, ya que lo hacemos, intentar que sea un poco más visual. O sea, antes me preguntabas, Vale. tu filosofía que conecte con tu empresa. Hostia, pues a mí me obsesiona el producto, la interfaz, la experiencia de usuario. Tal. Ojalá supiera diseñar, porque yo detecto muchas veces la incomodidad y no soy capaz de llegar a una solución. Entonces, lo cuento e intento que la gente a la que lo cuento venga con la solución más bonita posible, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que las soluciones se planteen desde el diseño, por lo menos en software, pero cuando te vas a un podcast es lo mismo. ¿Qué es el producto? Hostia, pues el producto es la luz, el sonido, la cámara. Entonces, sí que mejoraría desde los podcasts que hemos hecho hasta ahora una producción muy guay. A mí me encantaría tener mini películas, que ahora se ve. O sea, que tú ves muchos creadores de contenido en YouTube que los podcasts son, joder, calidad productora de tele. Entonces, eso me encantaría. Sí que es verdad que, joder, los primeros, no sé, los primeros 30 o 40 podcasts que grabamos eran micros de 26 euros de Amazon. Luego pasamos a micros de 100 euros, pues es que en eso somos muy ratas, ¿eh? O sea, esto es importante que la gente lo sepa, somos muy ratas. La gente, si le llamas lean, la gente lo ve bien, pero nosotros somos muy ratas, intentamos gastar lo mínimo en todo, porque es un proyecto que, joder, el dinero tiene que ir a lo importante. Pero es que es un proceso orgánico y conforme vas evolucionando también el proyecto va creciendo. Esto es como cuando, yo qué sé, montas en bici una semana, te flipas y gastas 3.000 euros en la bici y después a las 3 semanas lo dejas. No. Exacto. Vas afianzando, ¿no? A mí también yo empecé a grabarme con unos cascos, o sea, literal, con unos cascos de Sony que tenía y fue mi primera grabación. Y después ya, pues ahora en este micro y después pues doy otra evolución, ahora cambio la cámara, cambio no sé qué. Vas, en base yo creo que a la propia evolución del proyecto, los resultados que te está dando y también tus ganas, vas perfeccionándolo. Pues ahora voy a poner tal, yo voy a cambiar el setup en breve, ¿no? Y hablabas antes de la intro, yo estoy pensando en quitarla, fíjate por dónde, porque veo que en YouTube no capta demasiado la atención el que haya una intro. En el podcast sí, porque es habitual, estás en un formato audio, no tienes un contexto, pero Sí. en YouTube al final lo que buscas es esa píldora rápida que te haga captar la atención. Otra cosa que cambiaría es mis muletillas. Yo me doy cuenta, no digo mucho, esto no lo hago, pero sí que tengo el deje de repetir la última palabra que digo. O sea, por ejemplo, ¿de cómo plantearías esto en el sentido de, y yo creo que interconecto muchas veces frases apoyándome en la palabra que ya he dicho, o alargando la pregunta innecesariamente porque no sé dónde parar. Eso es terrible. Entonces, todo eso hay que mejorarlo. Eso ayuda mucho yo estoy en un club de comunicación y tenemos evaluadores, ¿no? que nos dan feedback de cómo estamos hablando y tal. Y a veces dices, hostia, pero dije eso, de verdad. No eres consciente. Cuando estás hablando, en general hay esa parte de improvisación frente a la parte que tú tienes la idea, la vas desarrollando, pero en un podcast al final el 80%, aunque tengas una escaleta, es tu propio vocabulario que va fluyendo ¿no? Y tenemos esos dejes
Y a veces el que te lo digan, hostia, pues me sucedió tal, te vuelves a escuchar y no me digas cómo, pero hay determinadas partes que las vas interiorizando y las vas mejorando, ¿no? Como que tu cerebro es como cuando vas conduciendo, que automatizas el proceso. Pues va algo por ahí. Pero la parte de feedback es importante, que te lo digan, ¿no? Porque al final es como que cuando alguien te lo dice, le das mayor importancia. Exacto, sí, total. Estoy pensando, o sea, ¿tuviste algún momento incómodo en el podcast y que te apetezca compartir, ¿vale? Sí, No tienes que decir vamos. nombres. Yo en ese sentido soy bastante... Sí, de hecho te puedo decir nombres. Justo con Javier Tebas, antes de empezar, el podcast se retrasa más de una hora, estábamos ahí en las oficinas de la Liga esperando a empezar y justo cuando vamos a empezar suena el teléfono y dice, perdón, y se va 15 minutos y vuelve y cabreadísimo y dice, venga, vamos a grabar ya, que estoy de una mala hostia, que era Telefónica por los derechos de la Liga, no sé qué, venga, va. Luego el tío con nosotros es muy majo, ¿eh? Pero es que, claro, tú imagínate que te vienen a grabar en un momento en el que te pillan con 3 incendios. Yeah. Venga, va, vamos a hacer el podcast. Y luego el tío con nosotros, top, pero ese momento fue incómodo. O por ejemplo, con Bodegas Torres, que grabamos, es el podcast más corto de la historia de Just You, que son 15 o 20 minutos. Lo mismo, estamos ahí esperando una hora, hora y media. Torres no está en Barcelona, está casi a una hora en coche, entonces estás ahí que no hay nada que hacer, o sea, no es como de, bueno, pues volvemos, no, Yeah. grabemos, ¿no? Y claro, teníamos como 45 minutos de reunión, de podcast, y el señor Torres se le había caído una botella de vino, habían estado como de mañana de líos, y llegamos, y claro, si ves el podcast, todas las preguntas las responde con monosílabos, y hay un momento que me hace un gesto de empezar el podcast. Digo, perfecto, pues vamos terminando. Entonces, ese es un podcast en el que yo me estoy zarandeando los 15 minutos, incomodísimo, deseando que termine, porque digo, estoy haciéndole perder el tiempo a este hombre, el podcast no está siendo bueno y joder, aquí nadie gana. O sea, desde esos dos momentos, fatal. Sí. Supongo que ahí también irás cambiando un poco el perfil, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio había personas con las que no conectaba demasiado, aún así quería entrevistarlas y después me di cuenta y dije, hostia, tengo que cambiar el perfil, ¿no? También el hecho de ir generando contactos hace que el perfil de la persona que venga esté más filtrada y porque si no hay ese grado de conexión es complicado entrevistar. No lo sé, si lo vemos desde el punto del periodista, pues yo qué sé, de estilo Jordi Évole, ¿no? O que al final es más... Pero yo en tu comunicación no percibo ese estilo. Yo creo que lo que buscas es conectar con la persona. Sí, hay excepciones, ¿eh? Pero yo creo que en general los DIRCOM, que son quienes me compran, no os compran, pero que hipotéticamente hablando, ¿no? No dan buenas entrevistas. A los que hay excepciones, pero hemos tenido ejemplos de podcast digo DIRCOM, me refiero a personas de comunicación, agencias, PR, o sea, como muchas veces gestionan temas de reputación, temas un poco comprometidos, Sí. me da la sensación que no disfrutan demasiado contando lo que hacen o no dan un buen podcast porque van muy guionizados internamente. Es como que están hablando se olvidan de su parte personal y comunican desde la empresa. Sí, y entonces... hay podcasts, por ejemplo, Sara Vega, que es la DIRCOM de FNAC, vino y oye, fue un podcast brutal porque ella habla de todo y va sin filtros y te dice, pues mira, a mí soy la directora de comunicación de FNAC, pero a mí me gusta Bad Bunny, me gusta el reggaetón. Por mucho que FNAC sea algo que culturalmente es como... Sí, esa entrevista me gustó mucho, sí. Sara, muy bien, pero luego ha habido ejemplos en los que digo, yo creo que la persona no estaba demasiado a gusto. Qué pena que no haya habido, o al revés, gente que te tomas un café con ellos antes de grabar y dices, va a ir un podcast que flipas. Sí. Y luego llega y dices, pues si eres otro con la cámara delante. Entonces, sí. Es jodido, sí. Necesitan esa parte, ahí la clave también es que tengan algo desarrollada su marca personal. Si ya se han expuesto, si ya la parte de introspección, ¿no? Lo que tú dices. Si ellos se conocen bien, saben sus fortalezas, al final no les da miedo a hablar sin que estén hablando desde el punto de vista corporativo, porque al final es... Y una cosa que dicen en lo que tú dices, ese estilo de personas es nosotros, ¿sabes? Siempre está hablando desde la empresa. Es como que está vendiendo la empresa
y no está hablando desde su parte más natural, que es la clave para conectar. Sí, sí, totalmente. Claro, es que al final los podcasts así son súper aburridos. Es como que, vale, me estás contando algo que no me interesa. Vale, vamos a entrar ahora, estamos ya llegando a la fase final, Javier. Entonces, vamos a entrar en cosas que te rayan y cosas que te retan, ¿no? Entonces, si tuvieras que decir la cosa que más te da pereza a la hora de hacer el podcast o de hacer contenidos en general, ¿cuál sería? Y si habría algo que delegarías. O sea, la parte que más pereza me da, a ver, es que yo, ya te digo, aquí tengo una suerte brutal, porque te decía que Alfonso Cuello, que es la persona con la que monto News y yo, él se come muchos marrones. Entonces, para mí, soy privilegiado en ese sentido porque yo grabo y ya está. Y Alfonso ya se encarga de que se edite, no lo edita él, pero se encarga de que se edite, sí lo sube él. O sea, yo aquí, entre comillas, soy como el presentador que llega al telediario media hora antes y todo el equipo lleva desde las 3 haciendo los guiones, ¿sabes? Entonces yo ahí tengo mucha suerte. A mí no me da pereza nada del podcast porque solo lo hago. Entonces eso es muy cómodo. Pero sí que me jode cuando hacemos un podcast con poco tiempo. Que el invitado te dice hay que terminar esta hora antes de empezar, Yeah. o que teníamos una hora y el tipo llega 15 minutos tarde, o nosotros hemos tardado 15 minutos en montarlo. O sea, lo único que me genera mucha insatisfacción es estar como con la sensación de cronómetro durante el podcast. Eso es lo único. Sí, 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 sí. Esa sensación, el generar emociones negativas durante la charla, el no estar lo suficientemente. O decir, joder, tengo que acabar a la 1, todo bien, porque tengo una hora, pero tengo que acabar a la 1 porque luego tengo que... Cuando encadenas cosas que te toca ir como con angustia o corriendo, eso lo llevo mal, no me gusta. No sé si te pasa, a mí lo que más me jode es no disfrutar de la conversación. Para mí es como, joder, estoy aquí y no lo estoy disfrutando. Y eso para mí es como, pues, una parte de no haber conseguido generar bien las expectativas, de no haber cumplido con aquello que Sí, yo tenía en mi mente. sí, sí, total, eso estoy de acuerdo. ¿Cuál crees que es la principal cosa que hace que no, o sea, que vuestros ingresos no sean el doble? Es decir, voy a plantearlo desde otra forma, que sonó rara la entrevista. La principal cosa que evita que no dupliquéis los ingresos en vuestro negocio. Esto ya es una pregunta de News to You. Esto es una pregunta de News to You, sí. Y mientras te dejo pensar, porque al final aquí las respuestas muchas veces van por la parte más de crecimiento personal, otros van porque no es su foco, ¿no? Pero ¿cuál crees que puede ser esa pata, ¿no? De no estar en el doble de ingresos de lo que tenéis ahora. Sí, a ver, yo creo que lo que más frena el crecimiento de News to You ahora mismo es que hemos elegido tener una estructura de equipo pequeña. O sea, si nosotros dijéramos, oye, bueno, no tenemos acceso a capital, ¿eh? Esto no es como de, voy a coger ese 1.000.000 de euros que me están ofreciendo todos los días. O sea, esta situación no existe, pero imagínate que nos vienen 1.000.000 de euros. Pues es probable que si pusiéramos a 3, 4 personas a llamar por teléfono, tuviéramos un equipo de outbound, otro que estuviera haciendo SEO, tal que decir, si activas las palancas de marketing y de captación que tienen todas las empresas, es probable que creciéramos a más ritmo. Y luego hay un tema de producto. Es lo mismo, ¿no? Como nosotros hemos apostado, o sea, nuestra filosofía es tiempo infinito, entonces podemos llegar a esta solución en 3 años, no hace falta llegar en 3 meses, pues claro, esto te hace tener un equipo de desarrollo de producto que va mucho más lento. Entonces, tenemos cosas, o sea, siempre vamos con la lengua afuera porque vamos construyendo en base a las demandas del cliente. Es raro que haya una cosa construida que no se usa. O porque si la hemos hecho es porque alguien ya nos la pedía. Y a poder ser nos la han pedido varias veces diferentes personas. O sea, es un poco más esa mentalidad. De hecho, hay veces que decimos, hostias, cuelgas. Dice el tío, venga ya, ¿tenéis esto? Sí, pues cuando queráis. Entonces cuelgas y dices, hostias, que hay que montarlo. Y eso no lo hemos perdido desde el día 1. Hay muchas veces que enseñamos prototipos que están hechos en Figma y si la gente compra el prototipo o varias personas te dicen que sea el prototipo, entonces se desarrolla. Entonces, todo esto ya estamos llegando a un punto en el que feature por feature estamos igual que la competencia. De hecho, yo diría que ya hemos llegado. Pero claro, hemos tardado más que si hubiéramos tenido a 5 developers a tiempo completo.
Entonces, nos frena esto y luego el tiempo. O sea, todo lo que hacemos o el SEO que haces hoy, que a mí me encanta el SEO, ¿eh? De hecho, hay uno de mis mejores amigos empezó trabajando en Next2You, nos lleva con el podcast y ahora él se ha hecho muy bueno en SEO y hace SEO. Entonces, yo creo mucho en el SEO, pero claro, él siempre lo dice, el SEO de hoy te funcionará el año que viene. Entonces, es un tema de recorrido. Sí, sí. No, y ahí lo que has dicho de bueno, se me ha ido santo al cielo. Era algo que habías dicho sobre... De construir siempre después de que te lo Ah, pidan. ya me surgió. Sí. Esto debería haberlo sabido hace, pues no lo sé, 6 años o 7 años, ¿no? Que muchas veces, pues, una de las cosas que tienes claro y que mucha gente no tiene claro es montar un proyecto en base a una necesidad que hay en un mercado, no una idea que tú tienes en tu cabeza. Y cuando llegas a esa conclusión de, joder, el cliente me está pidiendo esto, en base a algo que ya hay necesidad, voy a crear un producto, ¿no? Cuando la mayoría de las startups generan una idea, invierten una pasta y después resulta que Sí. pues, su mercado no lo quiere. Esto es muy interesante y no es una reflexión mía, ¿eh? Yo esto se lo escuché a la gente de ITNIC, no sé si los conoces, pero para mí hacen un Sí. contenido brutal. Y no sé si lo decía Bernardo Sori, me decían, ahora se ve mucho con la IA, ¿no? Que la gente intenta llegar a los productos desde la solución. Y es el problema, ¿no? Que mucha gente dice, oye, qué buena solución, a ver si encuentro un problema para esto. Claro. Imagínate, un robot que te resume las reuniones, te hace un esquema y te lo manda por email cuando terminas. Ya. Y te dices, Aquí. hostia, qué potente, voy a encontrar un problema para poder aplicarle este robot. Y, y eso rara vez funciona porque realmente, o sea, buscar un problema para el que tiene solución es mucho más difícil que buscar una solución a un problema que has encontrado. Eso es lo Porque difícil. realmente ahí el emprendedor lo que quiere hacer es algo que a él le apetece, que es desarrollar pues una movida, lo que sea, ¿no? Es como, aún no ha visto el problema, pero dice, joder, qué interesante sería esto. Y yo creo que, pero... Exacto. O sea, cuando alguien te dice, ¿y tú qué haces? Y hago esto, esto y esto. Y esto que estás haciendo era un problema. Y muchas veces dices, hostias, realmente no. ¿Te hace la vida más fácil? Sí, pero sobre algo que ya estaba bastante bien resuelto. Entonces, esto es un poco trabalenguas, ¿no? Pero llegar al problema desde la solución es peor que llegar a la solución desde el problema. Y ahí suele venir del tema del bloqueo de la venta, porque la gente tiene miedo a vender su producto, tenemos un montón de miedos, ¿no? Cuando empiezas sobre todo a venderte, a poner en valor lo que tú haces. El otro día, no sé si fue en tu podcast o en otro, no escuchaba que en general la mayoría de los productos que hay o sea, la mayoría de las empresas venden buenos productos. Lo que no saben es venderlo, lo que no saben es comunicarlo, ponerlo en valor, ¿no? Sí. Y porque al final tú cuando quieres hacer un producto lo quieres hacer maravillosamente bien. Pero es que igual tu cliente, con que sea la mitad de bien, ya le basta, ¿no? Sí. De hecho, ojo, que esto que he dicho del transcriptor de reuniones tal, es una solución cojonuda, que probablemente esto sí que tiene mercado y resuelve Ajá, muchos problemas. Pero era un poco el fenómeno de ChatGPT, ¿no? Hay veces sí. que funciona bien para muchas cosas, ¿no? O qué polifacético es, qué versátil es ChatGPT, pero dices, bueno, pero realmente eh, hay cosas que no son un problema, ¿no? Hay incomodidades que Y, y, realmente no y son por lo ejemplo, más. lo de ChatGPT, sí, perdón que te interrumpí. No, Lo no, de ChatGPT, cada uno fue encontrando la solución para él, ¿no? Yo qué sé, antes de eso, pues el metaverso, la gente en general no le encontró una utilidad. Seguramente dentro de unos años saldrá, ¿no? Porque ya estará maduro el mercado, pero con ChatGPT es como que, hostia, pero puedo hacer esto y aquello y aquello. Y ahí es cuando ya empiezan las soluciones, ¿no? Y dentro de ChatGPT, pues, sí, sí, lo que dicen de, joder, te va a joder tu trabajo. No, si no sabes de ChatGPT, vas a ir más lento que tu competidor, con lo cual, pues tu competidor te va a adelantar. ¿Pero por qué? Porque él está siendo más rápido. Está siendo más rápido porque está siendo más eficiente. sí, Hmm. totalmente. Va por ahí. Eh, Vuestra mejor estrategia para captar leads. Hombre, sin duda, bueno, no es una estrategia, pero capta muchos leads que te recomienden. O sea, el boca a boca boca a oreja es muy efectivo. Y a ver, te diría que lo que más convierte es el podcast. Yo creo que sí, porque o sea, al final
sea, en volumen no, pero en proporción sí. O sea, tú lanzas, nosotros no hacemos ads ni paid ni nada, ¿eh? A día de hoy es, oye, emails o agencias con las que ya trabajamos que van incrementando su volumen de cuentas con nosotros. Genial. Entonces, ya te diría, gente que nos recomienda es una parte importante. La otra parte soy yo, en este caso, porque eso sí que cae en mí, enviando emails e intentando perseguir a la gente. Y luego el podcast. El podcast, lo bueno es que si nosotros abrimos las páginas amarillas de 10 empresas, 4 las coges al azar, ¿eh? De 10, 4 tienen clipping o servicios similares a los que ofrecemos, o bien directamente o a través de su agencia de comunicación. Entonces, casi siempre que viene alguien, tiene seguimiento de medios. Entonces decimos, oye, que trabajas con la competencia, venga, pruébalo, tal. Y sí que tenemos suerte de que el producto tiene que mejorar y demás, pero sí que es hecho desde una perspectiva en la que lo importante es el diseño, es que sea bonito, que sea fácil, y tenemos muy buen feedback. Sí, sí. Pero ahí es brutal, ¿no? Porque el podcast es como que ejerce dos funciones. Por un lado, esa parte de prospección y el podcast pues te puede servir como establecer esa conexión. Además, te da autoridad porque muy pocas empresas están dispuestas a ponerse a comunicar delante de una cámara de manera natural y compartiendo lo que la mayoría no se atreve. Y por otro lado, la parte de no tener que prospección, genial, yo te persigo, tú vienes, y la parte de también de que te vengan, ¿no? Que te puedan escuchar tu podcast y que vengan directamente a ti, ¿no? La típica estrategia de inbound marketing, ¿no? Bueno, pues, el podcast ahí enlazas las dos partes. ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio? Pues mira, nosotros, o sea, la visión largo plazo del producto es que News2You tiene que ser una solución integral para los profesionales de la comunicación. A día de hoy solo resolvemos una pequeña parte de las incomodidades o gestiones del día a día, que es el clipping, pero nos gustaría ser más cosas que clipping, que al final acabemos siendo como una suite de productos para expertos en comunicación o para agencias. Eso es lo que nos gustaría hacer. Y esto es un proyecto no sé, a 5 años. Y yo creo que cuando miremos hacia atrás veremos que el nicho que traccionó y que permitió que la empresa fuera rentable y creciera sin diluirse mucho fue el clipping. Ese fue el motor, ¿no? Que nos impulsó. Pero dentro de eso hay muchas más cosas, ¿no? Igual que HubSpot. Bueno, HubSpot es un ejemplo de lanzar un multiproducto desde el día uno. HubSpot hacía muchas cosas. Pero yo me lo imagino como si HubSpot hubiera empezado haciendo simplemente base de datos de tus clientes. Y después de la base de datos hubieran dicho, oye, ¿y si metemos la opción de segmentar el funnel de venta por diferentes estadios del proceso? ¿Y si automatizamos campañas de marketing? Pues igual, y eso te da HubSpot hoy, ¿no? Que tiene 7 módulos. O sea, a mí me gustaría que News2You fuera una solución integral. Y el producto que tenemos hoy en día, que es un poco diferencial, que es la app, pues que eso se mantenga, ¿no? Que sea para mí es muy diferente quién utiliza News2You para trabajar, para hacer informes, compartir información internamente, de la persona que utiliza News2You para leer e informarse. O sea, para leer e informarse, bájate la app, que serás un usuario mucho más recurrente, mucho más habitual. Bájate la app y la app tiene que ser lo más sencillo del mundo. O sea, la app súper fácil, todo es un scroll continuo, mis temas, lo que me interesa, que sea placentero, ¿no? Entonces, ese producto está separado y se tiene que mantener, pero probablemente hay más capacidad de crecimiento y el futuro del producto News2You va más por el .com, por la web, que es donde están los equipos de comunicación. Y ahí a futuro, pues eso, nos gustaría crecer hacia más que en vertical, y seguir haciendo diferentes tipos de clipping. No, vamos a tener un buen clipping, pero vamos a crecer en horizontal. Vamos a hacer más cosas que clipping. Claro, al final hacer un producto integral, ¿no? No, que el clipping pueda ser, cuando dices clipping te refieres a recopilar noticias y información y darte la filtradita, ¿no? Que pueda ser un producto más integral y que cubra diferentes necesidades de la empresa y que el clipping pueda ser pues una vía de entrada, vale, qué guay, me mola con lo que hace News2You, pero quiero que me resuelvan más problemas que yo puedo tener dentro de, como una especie de CRM integral.
nosotros hemos descubierto que para el día a día de comunicación de las gestiones, desde reputación, prensa, etcétera, hay 5 o 6 tipos de herramientas distintas y sobre esas 5 o 6 diferentes proveedores. En Clipping nos pegamos con el mercado, pero hay otras tareas muy presentes en el día a día de los equipos de comunicación que no están unificadas. Y es un reto técnico y es un complejo unificar eso, ¿no? Pero bueno, es una cosa que, ya te digo, como hay tiempo infinito, España, o sea, el clipping es un sector pequeño, es un tamaño de mercado poco llamativo, entonces ahí ya te quitas que pueda haber actores internacionales interesados en llegar porque es un mercado muy pequeño, te quitas muchos startups españolas financiadas por capital privado para crecer. O sea, si yo estuviera en el mundo del delivery, no te podría decir hay tiempo infinito, porque es otra cosa, ¿no? La lógica es el que gana se queda el mercado, solo puede ser primero o segundo como mucho, y hay que quemar todo el dinero posible y crecer a cualquier precio. En nuestro sector no. O sea, aquí puedes montar una pyme que funcione muy bien, de buenos márgenes, a 5 o 6 años, puedes ir despacio, lo importante es que hagas cosas que sean buenas, y aunque crezcas, y hablo todo el rato de ir despacio, esto no significa renunciar a la innovación. O sea, tú tienes que iterar rápido, y si te piden 3 personas lo mismo, o si tú ves que 3 personas fallan con el mismo formulario, hostia, en 2 o 3 días tiene que estar fuera. Nosotros es raro que nos metamos en desarrollos de más de una semana porque sí. Si las cosas tienen que hacerse entre 1 y 3 días, y esos son los sprints. Si se va más de 3 días, hostia, me lo tienes que justificar. Entonces, esa cultura de innovación, producto y tal, es compatible con crecer despacio. Antes de entrar hablábamos de Basecamp. Basecamp es eso. O sea, Basecamp son unos tíos que llevan 17 años haciendo software, que han hecho un producto brutal y que con un equipo de 40 o 50 personas dan servicio a 300.000 empresas. Entonces, perdona, 300.000 empresas no, más de 300.000 usuarios, 75.000 empresas en 166 países tiene ahora mismo Basecamp, con un equipo muy pequeño, ¿no? Entonces, a mí me gusta más eso, y además te lo cuento con tanto detalle porque cuando empecé, ¿no? Cuando empecé quería ser Globo. ¿Querías ser? Quería ser Globo. Globo. El decir, tal, y no, que con el tiempo nos ha cambiado un poco la perspectiva. Dices que, o sea, yo entendí que las barreras de entrada en vuestro sector son importantes. ¿Qué es por la barrera de entrada tecnológica, por el desarrollo que hay detrás de toda vuestra plataforma? ¿O? Bueno, a ver, el mundo del seguimiento de medios tiene ciertas barreras de entrada. Una es legal, porque tú te tienes que registrar, tienes auditorías periódicas por una entidad del gobierno que se dedica a proteger los derechos de autor de los editores. Entonces, ahí hay una parte, no puedes empezar mañana, sino que tienes que pasar por un proceso que, bueno, Vale. que más o menos lo podría hacer cualquiera, pero ahí hay un factor diferencial. Tú si quieres hacer mañana un CRM, no tienes que pasar por ninguna entidad que te certifique. Ese es el primer punto. Y luego sí que es verdad que el tema del scrapping y la extracción de datos, noticias, muchas veces no es trivial. Y luego hay que hacerlo a escala. Entonces, bueno, diría que barreras de entrada decentes Vale. en este sector. Pero nada, hoy en día todo se hace open source, todo se puede hacer, ¿no? No estamos montando una fintech que tienes que pasar por banca, por certificaciones de todo tipo. Barrera de entrada sería media baja. Lo que pasa es que si nivel de dificultad es 6, pero el mercado es pequeño y muy, muy maduro, con lo cual hay poca capacidad de diferenciación, bastante oligopolístico porque se concentra en 3 o 4 empresas, todo eso hace que no sea sexy, ¿no? Entonces, quizá las barreras de entrada son en conjunto que la gente lo pasa por Vale. alto, sin más. Vale, no, y aparte también yo lo que veo es que es un sector muy, o sea, hay muy pocos players, perdón, más que players, muy poco cliente objetivo, que al final son, pues eso, empresas de más de X trabajadores, con lo cual pues es limitado y tienes que conocer muy bien las necesidades que ellos tienen. Exacto. Entonces, Sí, es un poco a medida. claro. Los clientes siempre son iguales al 95%. Luego hay un 5% que muchas veces es a medida. Entonces, esto también hace menos generalizable el software. Bueno, tenemos las complejidades que tiene cualquier empresa de software, pero bueno, nos gusta, ¿eh? Sí que es una cosa
Hay que Está guay. pegarse, pero está guay. Está guay. Bueno, antes de entrar en las últimas 4 preguntas incómodas y ya nos vamos, antes de entrar ahí, tengo una sección que me flipa. Mi audiencia es bastante cotilla, entonces quiere saber cómo yo crezco, cómo evoluciona mi negocio y qué mejor ejemplo que ponerme a mí, ¿no? Entonces, siempre le pido al invitado, lo habitual es que le pida al invitado que en función a su expertise, que me haga una pregunta o bien para hacer crecer mis contenidos, mi podcast o mi negocio. Una pregunta que me haga pensar, reflexionar y que me ayude a crecer. ¿Me puedes poner algún ejemplo de las que ya te han hecho? Por entender por dónde va y sobre todo no repetir. Vale, ahora me toca a mí pensar. Pues, si no recuerdo mal, la última iba enfocada en cuál era el perfil de mi cliente, por ejemplo, o cuál era el mayor dolor que tuvo mi cliente, o qué es lo que menos me gusta a la hora de generar contenidos, por ejemplo. Alguna pregunta ha ido por ahí. Vale. Si te surge, si no, tampoco. Bueno, una o sea, esta te la voy a hacer, pero sí que quiero que antes de que cerremos me digas cuáles son los 2 momentos que te definen. La que me has hecho a mí, esa sí que te Vale. la voy a preguntar. Y ahora te preguntaría, ¿qué miedo o cuánta incertidumbre te genera saber que tu marca eres tú y no es delegable si un día te aburres? Uh-huh. Eso, cuando empecé a emprender, fue una de las cosas que me daba quizá más miedo, ¿no? Y me costó decidirme. De hecho, empecé por un proyecto con nombre, con otro nombre, y después lo aparagué todo en mi marca personal, porque era como que buscaba unir todo aquello que me movía, todo aquello que me llevaba a hacer lo que estaba haciendo, que era, por un lado, la comunicación, por otro lado, el negocio y por otro lado, el podcast. Entonces era como que a través de mi marca paraguaba todas esas cosas, ¿no? Te decía fuera de cámara que uno de mis principales objetivos con mi proyecto es ser yo solo. O sea, sí, si sucede, si la cosa va hacia ahí, tiende hacia ahí, puede ser que monte proyectos paralelos, pero ahora mismo yo entiendo mi negocio como un solopreneur y entiendo mi negocio desde los servicios de producción de podcast y ayudar a negocios, a proyectos que quieren usar el podcast para como un canal de comunicación estratégico, ¿no? Y eso iría por ahí, ¿no? ¿Me hiciste otra pregunta? Si algún día te aburres, imagínate yo, si Sí. el día de mañana paso a un segundo plano en News to You va a seguir operando y no va a haber una dependencia. Pero en tu caso, si pones Soy yo, a otro, probablemente la gente diga, no me sirve. correcto. Tu contenido cae, tu marca desaparece porque la gente quiere a Jesús. Entonces, Sí. ese riesgo. Ahora mismo no tengo plan B. Y decían esto de cuando tienes plan B, cuando tienes un plan B es que no confías lo suficiente en el plan A, ¿no? Es como que he hecho un proceso de introspección bastante potente y aquí ya respondo a tu pregunta de los 2 momentos clave, ¿no? Por un lado tuve una crisis existencial junto con una depresión que me hizo parar y no encontraba sentido a lo que estaba haciendo. Nació mi hija y eso provocó pues un estallido bastante importante, ¿no? De decir, hostia, lo que estás haciendo no te motiva, para, y en este aspecto la depresión me obligó a ser aún más introspectivo, parar, reflexionar, decir hacia dónde quería ir, que era buscar mis fortalezas, que hasta aquel momento, pues, aunque más o menos las tenía claras, no me focalizaba en ellas, sino que quizás me focalizaba más en mis debilidades y en tratar de enmascararlas y mejorar esas debilidades, pero en cambio cuando descubrí mis fortalezas en lo que era bueno, mi área de genialidad, entonces era como que veía que la gente veía en mí cosas que yo hasta ese momento no percibía, ¿no? Y a partir de ahí fue como empecé a desarrollar todo mi proyecto relacionado con el podcasting, ¿no? Surgió como algo, eh, como un aprendizaje y de repente un cliente vino y me dijo, hostia, yo quiero lo mismo que tienes tú, pero ¿qué tengo yo? ¿No? ¿Qué es lo que tengo yo? Y entonces me empezó a explicar y dije yo, hostia, le hice un planteamiento y me dijo, te lo compro, ¿cuándo empezamos? Y dije, vale, entonces esto tiene sentido, ¿no? Pasé un poco de las ideas que yo tenía en la cabeza, de quiero montar esto, a hay una necesidad de mercado y voy a validarla con mis conocimientos.
Y otro momento quizá fue, otro momento de mi vida, aparte de ese, fue el hecho de que pudiera, o sea, poder generar dinero directamente yo, sin necesidad de que alguien me lo pague, ¿no? Hasta ese momento fue como, hostia, tío, pero tú eres capaz de generar pasta, ¿no? Y esto lo relaciono con una charla de podcast que escuché el otro día, que decía una persona, yo aunque me arruine, ¿no? Que había montado pues un proyecto, vivía de ello, aunque me arruine, aunque eh, esté en la peor de las situaciones, sé que puedo volver ahí porque ya lo hice. Entonces, es como que ya sé el camino que hay que hacer para llegar ahí, ¿no? Pues hay que montar una idea, escuchar a la gente, montar un proyecto, resolver una necesidad, a partir de ahí generar clientes y, y va por ahí, ¿no? Y es un poco la forma de apagar el miedo. Y lo relaciono con lo que dijiste antes, que uno de tus mayores miedos era no tanto al fracaso, sino al La ruina. arruinarte, arruinarte, ¿no? Y él decía, era una charla sobre mentalidad, ¿no? Y él decía que muchas veces se ponía en esa situación, incluso en la situación más dramática, que era que le muriera su padre o su madre, ¿no? Como que trataba de revivirlo, y esto sí es un poco así como muy experiencial o muy filosófico, pero trataba de vivir esa situación y al vivirla era como que decía, bueno, pues si llega, la aceptaré más fácil y en cuanto la acepte, en cuanto pase ese duelo, a partir de ahí empiezo a trabajar, ¿no? Entonces es como que la reflexión era un poco así estoica y era, cuanto antes aceptes lo que ha sucedido, antes te pondrás manos a la obra para volver a crear algo nuevo. Sí. Jesús, no te quería interrumpir, pero antes has dicho, Sí. tuve este episodio, tal, paré. ¿Qué hacías antes de ese episodio? Antes del primer momento, antes del nacimiento de tu hija. Ajá. Fíjate, yo trabajaba en el chat de ING, coordinaba el departamento de chat. Estoy como, ¿eh? Estaba externalizado en Unísono, entonces yo gestionaba el equipo que atendía las llamadas, ¿no? Y antes trabajaba en banca, también fui responsable de administración y de finanzas. Descubrí que las finanzas sí, eso que me gustaba, pero me gustaba más el trato con las personas. Acabé en banca. Después surgió esto del chat y ahí descubrí que la comunicación me flipaba, el cómo darle la vuelta a, al final es comunicación escrita. Tenías que de una forma muy sintética, tenías que transmitirle al cliente y resolver la cuestión que tenía el cliente y aparte venderle, que fue otro de los retos, ¿no? El vender a través de texto. Y, y eso me hizo descubrir que esa faceta de la comunicación me gustaba, pero no me veía haciendo lo mismo el resto de mi vida allí, ¿no? Y pedí una excedencia y ahí fue, o sea, ya estaba como que no tenía claro lo que quería hacer y dije, pues voy a hacer un máster. Soy muy friki de lo digital y decidí o sea, hacerme un máster en marketing digital y ahí fue cuando empezó todo este proceso de, hostia, descubrí que me molaba lo de crear contenidos, empecé a crear contenidos en LinkedIn, empecé a crear un podcast y eso me fue llevando a lo que Qué soy bueno. ahora. Qué Sí. bien. Interesante. Te salió ahí tu vena entrevistadora. No, claro, digo, no voy a dejar pasar la oportunidad, pues es súper interesante. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues entramos en la fase final. 4 preguntas incómodas. Aquí te pido que me respondas o bien con una frase o con una palabra. ¿Vale? Una cosa que sueles evitar en tus conversaciones del podcast. O sea, todo tema política, género, estas cosas Vale. siempre que las evito, pero muchas veces abro la puerta a ver si el tipo quiere hablar de dinero, de balance, de facturación, porque joder, eso en el mundo de la empresa siempre genera curiosidad. Entonces, si veo que quieren hablar bien, si no tira del hilo, no pregunto por facturación, ni márgenes, ni nada. Sí, yo también siento lo mismo. Busco más esa conexión con la persona que el sacarle información que el tío no se siente cómodo. De hecho, con la CMO, con la ex CMO de Power MBA soltó un montón de cifras, ¿no? Y eso da mucho juego porque es como que lo ves más tangible. Nos gusta a nosotros y a la audiencia también, ¿no? ¿Qué no puede faltar en una conversación para que la disfrutes? O sea, a mí me gusta en general cuando la gente se esfuerza por las cosas.
Entonces, cuando hay algo que sea sacrificio o superación o aprendizajes, algo guay. O sea, que me cuentes qué tal te da el día. Está de puta madre porque hay que tener esa parte humana. Pero si estamos cenando, es viernes y nos quedamos de sobremesa, hostia, el nivel de la conversación tiene que ser top, tío, porque si no nos vamos a dormir, que ha sido una semana muy larga. Esto es quizá es una opinión impopular, ¿eh? Pero escuchar historias potentes de sí. gente que se ha transformado, que ha sabido salir de la mierda, digamos. O incluso cosas más mundanas, ¿no? Pero que digas, tío, pues me he apuntado a este curso de cocina y joder, mira tal. Cuando la gente te cuenta algo que le mola, que hay un trabajo detrás, que hay un esfuerzo, que hay cierta pasión, tal, eso a mí me gusta. Porque para mí casi se ha convertido en un mentor desde que llega al podcast. Manuel Robledo es un tipo con el que yo hablo muchísimo y le tengo una admiración tremenda. Entonces, Manuel Robledo es un tío que te habla de cómo montó franquicias que vendían tapas. O sea, que ni siquiera tiene que ser un discurso súper elitista. Aquí viene un tío que viene de Marco Aldani, que son peluquerías, y te flipa. O sea, dice que no se asocia a, bueno, es que si no compras un edificio por 30 millones de euros, no, que va. Sí, al final lo que mola, yo me voy a cenar a veces con conocidos que tienen proyectos que también no son ni rentables, y mola como te dicen, hostia, pues una tontería, por no alargarlo. Unos tíos de Barcelona que se llama Mixo, la empresa, y ellos hacen una máquina expendedora de cubatas. ¿Ah? Y ellos ya tenían la máquina hecha, todo funcionando, y en la putada era el hielo. Que si ponían en el hielo este escarcha que picado se te aguaba el cubata, pero si ponían las piedras duras no había forma de que cayera, porque la máquina está ahí todo el día, entonces se hacía una roca y no caía el hielo. Esa tontería, pero te cuentan cómo han hecho un proceso con sensores para dispensar hielo de calidad. Pues bueno. Pues a mí ese tipo de documentales me flipan, incluso vídeos de TikTok muy rápidos donde te muestran el proceso, ¿no? Pues, A mí me gustan, por ejemplo, Jordi Roca, que los vídeos que hace de cómo hace los postres, ¿no? Que al final es como más ingeniería que cocina. Entonces esa parte sí. es muy... O al revés, ¿eh? Gente que te habla de libros, de, hostia, pues tío, me he apuntado a este curso. Quiero decir, cosas, no sé, que los dos aprendemos. A mí eso es lo que si podría elegir, eso no puede faltar en una conversación. Aprender. Sí. Dijiste una frase que estoy pensando ahora cuál era, que me gustó bastante. De hecho, había escuchado otra versión. Ser importantes del ego, ser felices es del alma, ¿no? ¿De qué versión de Javier era esto? ¿De la de hace unos años? Me he quedado loco. ¿Eso dónde lo has visto? Vale, yo, si no recuerdo mal, lo vi en una charla de YouTube, o fíjate, llegué a un videocurrículum tuyo, creo, o algo así, ¿Vale? en inglés, y hablabas algo de esto. Pero bueno, no sé si te sientes identificado con ello. Sí, desde luego. De hecho, es una frase que está de fondo de pantalla de mi móvil. O sea, es algo muy Mira. presente y sí, o sea, y aparte es un recordatorio, ¿eh? Porque creo que ego tenemos todos Sí. y yo mucho. No sé si más o menos que el resto, pero tengo mucho ego. Entonces, recordárselo a uno mismo de, oye, tío, que eres un ser sin importancia, pues está guay, ¿no? Y sobre todo el no encabezonarte. O sea, yo no discuto a gritos ni mal, pero me encanta la gente con opiniones fuertes y el debate que se genera de, pues tú lo ves así, yo no. Yo eso lo disfruto. Entonces, a veces puede ser intenso. Pero muchas veces también es un recordatorio de, oye, tío, que tampoco hay que tener la razón siempre. Es mejor ser feliz que tener razón. Yo ahí veo como dos versiones del ego, ¿no? Por un lado, ese ego que va hacia más hacia lo que tú dices, ¿no? El tener yo la razón, bueno, pues esa falta de humildad, por decirlo de alguna manera. Y después el otro ego, que también no deja de ser ego, pero que es como más de tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a... ¿no? Que va en contra de lo otro. El otro te da como más seguridad, más creencia en ti, en cambio el ego más de inferioridad lo que hace es que te hace más dependiente. No sé, esto es una reflexión que acabo de sacar ahora. Sí. Mira, a mí Alfonso me lo dice mucho. Alfonso siempre me lo dice, tío, es que para ti el reconocimiento es importante. Ajá. Y es verdad. Yo creo que busco el reconocimiento de mucha gente y para mí es importante que ciertas personas tengan una buena opinión de mí,
Entonces, bueno, es algo que para mí es importante, pero tengo que atarlo en corto, ¿no? También, es decir, oye, que no te ciegue, no sé, eso es, Sí. Yo es creo que en como, general no es fama, ¿eh? La fama es ya, distinta, pero el reconocimiento es importante. A Alfonso, por ejemplo, el reconocimiento le da igual. Entonces, ya. a mí no. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, tío, porque A mí la fama no me atrae. O sea, pero en cambio el reconocimiento por haber hecho bien las cosas, por ser una persona respetable, mm, una persona honrada, ¿no? Que hace sus cosas y sobre todo el reconocimiento por tener relaciones sanas con la gente y de disfrutar. Para mí lo más bonito de la vida es una buena conversación. No hay nada que supere no hay ninguna experiencia para mí que sí, supere el tener una buena conversación. Para mí es paz mental. sí, O sea, es parar y estar escuchando a la otra persona. Esa parte sí. me Sí, de flipa. hecho, mira, yo me quité Instagram, de hecho, en redes sociales soy poco activo, o sea, en LinkedIn comparto alguna cosa de vez en cuando y tal, pero es la única red social que tengo y porque a nivel laboral es muy útil. Pero me quité redes sociales porque vivía para los demás. O sea, gran parte de lo que hacía lo hacía por contarlo. eh, eh, y yo decía, tío, estás eligiendo qué plan haces en base a cuál es más contable, más instagrameable, que esto es muy triste, pero uno acaba ahí más fácilmente de lo que cree. Entonces, en 2020 me quité Instagram, redes sociales en general. Y no, Ahí hay como dos versiones. Yo al final las redes las veo como un punto para dar visibilidad a mi negocio. Entonces sí, las aprovecho como tal, igual que el podcast. Otra cosa es que mi parte personal no la oculto porque está muy ligada a mi negocio, ¿no? Pero no va desde el culto al, como puede ser un influencer, ¿no? ya, Ahí es donde yo yo es que veo la diferencia entre justo, podcaster. yo Sí. en mi caso me quité las redes porque yo no, yo no lo sabía diferenciar. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Pero yo en mi caso, si hubiera dicho algo diferente, era como engañarme a mí mismo y tal. O sea que por eso me quité las redes. Sí, sí. Sí, 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 genial. Última pregunta. No, nos quedan dos. Última pregunta y nos vamos. Perdón, penúltima pregunta y nos vamos. Mm, espera, que se me saltó. Vale. Eh, si tuvieras que definir lo que significa para ti la búsqueda de la felicidad, ¿cómo lo resumirías? ¿En una palabra o en una frase? Pues sí, te diría que es sentir que progreso o sentir que Vale. estoy en el camino correcto. Eso mola. Sí. Y la última, y nos vamos. Una pregunta que te incomodaba hace años y que ahora te da igual. Pues sin duda en el ámbito familiar. Sí, sí, sí. Yo, mira, mi padre falleció cuando yo tenía 6 años Ujú. y yo me acuerdo que durante mucho tiempo, antes de fallecer, mis padres se separaron. Y lo que te digo, ¿no? Mi madre se fue a Zamora y tal. Entonces, yo durante mucho tiempo me preguntaban, ¿y tu padre? Digo, en Barcelona. Yo no quería contarle a la gente que mi padre había fallecido, no sé si por no dar pena o por lo que Vale. fuera, o por no dar explicaciones, o porque era un tema jodido y tal. Y durante cierto tiempo, años, yo era una parte de mi vida que disfrazaba, ¿sí? Y ahora si alguien me pregunta, ¿y tu padre? Digo, oye, pues mira, si falleció hace mucho, no te sientas, o sea, no pidas perdón porque es algo de hace mucho tiempo, no tienes ni idea, pero lo he normalizado. Es curioso, yo creo que todos tenemos esa herida, no sabemos por qué no compartimos determinada información hasta que de repente un día decides compartirlo, ves que no pasa, que no sucede nada por hacerlo y de repente empiezas a conectar con gente que va más en tu línea, en tu rollo, porque es como que ya aceptan esa nueva versión de ti, ¿no? Cuando ocultas algo, cuando tal, es como que siempre están ahondando o puteándote o metiéndote la llaga en, pero ¿por qué dices esto o por qué aquello? ¿No? Desde mi visión, ¿no? Pero en cambio, cuando ya no es un problema para ti, de repente te da Sí, igual y sale tu mejor versión. sí, me decía un amigo que la sensación es como saltar al vacío y ver que había un terraplén, o sea, que el Sí, saltito. Dice, no pasó nada. no pasó nada. Sí, Sí, sí. Y en general todos tenemos igual no el mismo miedo, pero sí nos identificamos con la misma sensación, ¿no? Uy, se me va a acabar, adiós a mis clientes, adiós a mis amigos, adiós a todo, ¿no? Y en cambio, yo hay una frase esto es como muy filosofal, pero
una frase que me lleva a ayudarme cuando estoy en esas fases es: nacemos solos y morimos solos. Entonces, en algún momento va a suceder, y el que esté pensando en esto ahora mismo, Sí. Dentro de 2 minutos o dentro de 10 tendré otro problema, ¿no? La mente al final está siempre generando problemas. Sí, total. Javier, tío, me lo he pasado genial. Eres un gran comunicador, un gran conversador. Aparte, pues te agradezco que te hayas soltado, que hayas contado pues, muchísimas perlas. Y si tengo que quedarme con alguna frase de la charla, pues me quedo con que al final para ti la búsqueda de la felicidad es ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ese proceso de ser curioso, de poder conocer a personas, de tener buenas conversaciones y de generar negocio con tu propia marca y poder vivir de ello. O sea que nada, tío, encantado de que te hayas venido aquí. Seguro que nos volveremos a ver aquí y nada, hasta el próximo podcast. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.